Está aludiendo esa promesa a pedir lo que más necesitamos, a pedir su Santo Espíritu. Es el Espíritu Santo lo que nuestra humanidad más precisa. Es el Espíritu Santo lo que nuestra vida, nuestra profesa religión, nuestra profesa cristiandad necesita de verdad para que esto sea efervescente. Así que esto no termina, esto apenas empieza. Os quisiera invitar a abrir sus Biblias allí en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. Y el versículo 13. San Mateo capítulo 3, versículos 13. Y allí dice: entonces vino Jesús de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo, al iniciar su ministerio, necesitó ser investido ¿de qué cosa dice allí? Del Espíritu Santo. Porque Cristo, aunque Él era Dios, cuando se hizo carne y vino por obra del Espíritu Santo y nació en nuestra humanidad, en el vientre de la Virgen María, no podía usar sus poderes divinos estando en esta tierra. Decidió voluntariamente aceptar las debilidades inocentes de la humanidad, las limitaciones de la humanidad, y aunque Él era Dios, aunque Él era omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él asumió las limitaciones de la humanidad y pudiendo hacer uso de esos atributos, no lo hizo. Todo lo que hizo, lo hizo por obra del Espíritu Santo. Si me pueden acompañar en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Allí está este mismo episodio del bautismo de Jesús narrado. Pero aquí agrega en Lucas algo que en el Evangelio de Mateo no encontramos. Lucas capítulo 3. Y el versículo 21 dice así. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo, ¿qué cosa? Todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay algo en ese pasaje que hemos leído que no apareció en Mateo. ¿Alguien pudo darse cuenta de lo que no estaba en Mateo, pero que sí apareció en Lucas? Todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado,
Pero dice que hizo algo después que fue bautizado. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, y orando, el cielo se abrió. Es decir, antes en Lucas leímos que él fue bautizado y el cielo se abrió. Pero en Mateo, pero en Lucas leemos que Cristo fue bautizado y antes de que el cielo se abra, Jesús hizo algo. Oró. Así que yo en estos segundos quisiera contarles qué oró Jesús. Qué oración tan pertinente de Jesús en ese momento. Yo tengo una hijita que cuando le enseñábamos a orar, estábamos en la hora de la comida y le decíamos, Juli, ore, y se pegaba unas largas oraciones por el perro, por el gato, por todos los abuelitos enfermos, todos. Entonces tuvimos que decirle, mira, mija, cuando vamos a orar por los alimentos, tú oras por los alimentos nomás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está bien, papi. Las oraciones tienen situaciones, circunstancias específicas. Y en esta situación específica donde Jesús fue bautizado, Él oró por algo específico. Y tengo buenas noticias para contarte esta mañana. Cristo oró en ese rato que Él se estaba bautizando, hizo una oración al Padre y fue esta. Padre, donde los hombres han fracasado, donde los hombres han hecho promesas que no han podido cumplir, donde los hombres han querido hacer un pacto y no han podido cumplir, donde ellos han fracasado, permíteme a mí ser el representante de la humanidad para que de donde ellos fracasaron, si yo triunfo y gano, mi triunfo sea acreditado a la cuenta de los hombres. Mira qué hermoso, qué tremendo. Cristo hace una oración. Y en ese momento de la oración, Él sabe que en el pasado hubo personas que fueron tocadas por Dios, usadas por Dios. Incluso hubo un pueblo al que Dios llamó, un pueblo que se comprometió en hacer cosas, tenían la intención, mas aunque tenían la intención no pudieron cumplir con esos compromisos que hicieron, con esas promesas que hicieron y fracasaron. Así que vino Cristo y Cristo le pide al Padre en el rato que se bautizó, Padre, autorízame, dame permiso para yo ser el representante de la humanidad. Donde ellos han fracasado, si yo gano, que mi triunfo sea acreditado a la cuenta de ellos. Y gloria a Dios. Aquella ocasión el Padre respondió favorablemente. Y orando, cuando Cristo hace esa conmovedora oración que de paso está registrada en este libro tan hermoso que fue premiado en este país como la mejor biografía de Jesucristo, el deseado de todas las gentes. Así que luego de pedir este pedido al Señor, dice el texto bíblico que el cielo se abrió. Y cada vez que el cielo se abría, en los profetas ahí en el Antiguo Testamento era porque Dios iba a responder de manera favorable. Así que el cielo se abrió y se escuchó una voz del cielo que decía, ¿cómo decía? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces Cristo, que fue aceptado como el nuevo representante de la humanidad, ahora, para que Él pueda vencer a donde el ser humano ha fracasado, Dios le entregó el don de su Espíritu Santo para que pueda glorificar a una humanidad que había perdido. El Espíritu Santo habilitó la humanidad de Cristo para poder cumplir con las santas demandas de Dios. Dios le había dicho a Adán, y a mí me impresiona, Dios le había dicho a Adán, Adán, todo esto es para ti. Adán, todo lo que hemos creado
es para ti. Pero para que esto maravilloso que está se perpetúe y dure por la eternidad, hay una condición que cumplir. Y dice Génesis capítulo 2, versículo 15, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto pueden comer, menos de este. Y el día que comas, ¿qué va a ocurrir contigo? Ciertamente morirás. Y el hombre aceptó y asumió un compromiso. Y Adán estaba en un mundo perfecto donde no había pecado, donde no había pandillas, donde no había mala influencia de la televisión, donde no había malas compañías, malos amigos, donde no había un mundo deteriorado. Él estaba en un mundo perfecto. Las condiciones eran ideales para obedecer a Dios. Y estando en condiciones ideales, rompió el pacto. Fracasó. Más adelante nosotros encontramos que Dios, de una tierra que se había paganizado, que llevado con dioses ajenos, dioses falsos, etc., Dios de una tierra muy pagana, llamada Ur de los Caldeos, Dios levantó y Dios llamó a un señor llamado Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, levántate, porque yo quiero hacer de ti una nación grande. Levántate y sal de esta tierra de tu parentela y anda a la ciudad que yo te mostraré. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Y Abraham debió haber vivido a la altura de ese pacto, de ese Dios que es fiel y grande en misericordia, como cantó Carlitos. Sin embargo, Abraham tuvo una grande caída. ¿Cuál fue la grande caída de Abraham? Quiso que las promesas de Dios se cumplan con mucha intervención humana, y cuando Dios le había prometido un hijo, él creyó que ese hijo iba a llegar a cualquier precio y a cualquier costo. Y seguramente, como mi esposa no puede tener hijos, seguramente las prácticas de la cultura que en ese tiempo eran aceptadas, entonces yo voy a tener un hijo con la sierva. Le ayudó a Dios, y cada vez que el ser humano intenta ayudarle a Dios, siempre terminamos en desgracia, metiendo la pata. Así que Adán, haciendo compromisos con Dios, Adán fracasó. Abraham, Dios lo llama, Dios hace compromisos con él, promesas con él, y Abraham fracasó. Pasando el tiempo, Dios llamó a una nación que estaba en la esclavitud. Allí estaba en Egipto. Era un pueblo de Israel, un pueblo sin cultura, no educado, 430 años en la esclavitud. No tenían educación, no tenían formación, no tenían habilidades intelectuales desarrolladas como hoy nosotros tenemos. Pero para que no haya gloria humana, Dios escogió a lo menos habilitado y preparado. Porque cuando Dios llama a alguien muy habilitado y preparado, ese habilitado y preparado cree, oh, Dios me llamó a mí porque yo soy el hombre, yo soy el candidato. Mas Dios llamó a un pueblo sin cultura, sin historia y esclavo, para que ese pueblo débil disfrute de las misericordias de Dios y no se atribuyan una gloria que no les pertenece. Y Dios sacó al pueblo de Israel y los llevó al monte Sinaí, y Dios les entregó con su propio dedo escritas las tablas de la ley, la letra de la ley, como hemos venido estudiando esta semana, y se las entregó en tablas de piedra. ¿Y sabe lo que dijo el pueblo de Israel cuando Dios hizo el pacto con ellos? Israel dijo así: todas las cosas que Dios ha mandado, nosotros las cumpliremos. ¿Bonita la promesa o no? Israel dice: todas las cosas que Dios nos mandó, nosotros las cumpliremos. Y no pasó mucho tiempo y esas promesas se fueron al piso y no pudieron estar a la altura de las promesas que habían hecho.
Yo pregunto en esta mañana, ¿hay alguien que le ha hecho promesas al Señor? Oh Señor, nunca más. Señor, usted cayó en algún problema y usted le dijo al Señor, Señor, nunca más, yo nunca más. Yo he conocido promesas de muchachos que tienen problemas con este tema de la pornografía y la masturbación, y ellos van a un sermón y ellos se conmueven y se dan cuenta de que no están bien y ellos dicen, Señor, nunca más, nunca más. Y no ha pasado mucho tiempo y nuevamente dice, pastor, no pude. Y qué terrible, porque cuando usted le hace promesas al Señor y no las puede cumplir, nos da vergüenza ir a Dios de nuevo. ¿Le pasa a usted lo mismo que me pasa a mí o no? ¿Cómo voy a ir a Dios de nuevo si yo le pedí perdón, le dije que nunca más y lo hice con sinceridad de corazón, pero no me di cuenta y volví a caer en este mismo desliz del pecado? Y nos da vergüenza orar porque hicimos una promesa que no pudimos cumplir. Nos da vergüenza ir a la iglesia porque los hermanos vieron que nos pusimos en pie, hicimos una promesa y bueno, ¿qué van a decir los hermanos? Se van a enterar de que de nuevo caí en esto mismo. Promesas que no podemos cumplir y esas promesas que nos superan, que no está en nosotros poder cumplirlas, entonces nos van distanciando de Dios porque centramos nuestros ojos en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer y nos vamos apartando de aquel Dios que puede hacer que se cumplan en nosotros todas sus promesas. Así que Abraham no pudo, Israel no pudo. Adán no pudo estar a la altura de esos compromisos y esos pactos. Y cuando en el jardín del Edén el hombre pecó, se oyó un grito en el cielo y el grito en el cielo fue este: pecado, pecado, pecado. Mas los ángeles veían descontrol en el cielo, pero no sabían lo que significa pecado. Yo tengo un amigo que él nunca ha comido carne, ni huevo, ni leche, vegan. Un día lo invité en las fiestas patrias, que en Chile son 18 de septiembre, y se hacen muchas cosas culturales, se encumbran volantines, cometas, etcétera, y en esos días son feriados, y en todas las casas hay un buen asado, una parrillada. Entonces nosotros estábamos encumbrando cometas con mi amigo, con mi compañero, y ya llegaba la hora de almuerzo y allí salían en todas las casas el humo de las parrilladas. Entonces yo, como había crecido y sabía lo que esto significaba, yo veía el humo y sentía el olor y decía, oh, wow, man, eso está tremendo. Me daban ganas de irme rápido a la casa porque yo sabía lo que ese humo significaba. Mas él, como nunca había comido carne, sentía un olor y él decía, ¿qué es eso, brother? ¿Qué es eso? No sabía. En el cielo, pecado, 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 pero ¿qué es eso? Porque en el cielo ellos no habían cometido pecado. Y hubo una reunión, un encuentro donde se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y se puso en funcionamiento un plan. Y déjenme decirles que no fue un plan que se juntaron a ver qué hacemos, muchachos. Estamos en una situación de crisis. Cuando usted organiza eventos, nosotros hacemos eventos, yo siempre tengo una comisión de crisis. Si algo ocurre, una comisión de crisis que nos ayude a buscar respuestas. No, ellos no tuvieron una comisión de crisis. Ellos sabían de manera anticipada la crisis que iba a aparecer. ¿Me está entendiendo? Porque a Dios nada lo sorprende. A Dios nada lo pilla por sorpresa. Y yo me he puesto a pensar, Señor, ¿por qué si tú sabías que esta raza humana iba a caer en pecado, por qué nos creaste? El universo podría haberse evitado varios líos no creándonos. Y tengo buenas noticias para usted.
sabiendo Dios que Adán y Eva y yo me iba a revelar, Dios en su amor decidió igual crearme. Y cuando nos creó, también nos regaló a Jesús. Así que cuando el hombre cayó en pecado, se juntaron estas tres personas de la deidad y dijeron, nosotros sabíamos lo que iba a ocurrir. La hora llegó. Y Cristo se presentó ante el Padre y dijo, donde ellos han fracasado, yo iré a triunfar. Y los ángeles, cuando se comienzan a dar cuenta y este trío celestial da la noticia, el hombre ha pecado, la paga del pecado es muerte. Ellos no saben lo que es muerte. Oiga, que allá cuando estemos allá en el cielo, en contacto con los ángeles, ellos se van a sentar alrededor suyo y van a decir, oye, cuéntame lo que es un dolor de muela. Porque ellos no tienen idea lo que es un dolor de muela. Así que los ángeles escuchan con asombro, hay pecado, hay crisis. Y la paga del pecado es muerte, no saben lo que es muerte. Pero luego se comienzan a dar cuenta que la muerte no es algo grato y que va a haber una separación entre Dios. Y entonces los ángeles se levantan y dicen así, me ofrezco para yo morir, me ofrezco para yo ir, me ofrezco para yo hacer lo que usted va a hacer. Y Dios se sonrió en el rostro. Valoró el gesto, pero les tuvo que decir, su muerte no es suficiente. Hay algunos que con tristeza han tomado con tanta liviandad esto del pecado, esto de los mandamientos de Dios. Y cuando yo hablo de los mandamientos de Dios, no estoy hablando de solo los 10 mandamientos. Esa es la letra de la ley, lo vimos esta semana. Estoy hablando de que pasamos a llevar el espíritu de la ley. Así que allí estaba Jesús y Jesús dice, muchachos, ninguno de ustedes puede. Solo el que creó la ley puede hacer algo para enmendar. Y mire el camino que Dios tomó. Hay algunos que hoy en el mundo de hoy toman con tanta superficialidad la ley de Dios y que han llegado a formar dos dispensaciones. No, en el Antiguo Testamento era por obra, en el Nuevo Testamento es solo por gracia. No, siempre fue por gracia. Nunca fue por obras. Siempre fue por sus muchas misericordias. Pero ¿dónde queda entonces la santidad de la ley de Dios? Si la ley hubiese podido cambiarse, Dios podría haber ocupado un camino más corto, cambiar la legislación para evitar que su hijo muera. Esto nos revela que la ley de Dios es tan santa y sagrada. La cruz de Cristo es el más grande argumento de la santidad de Dios. Porque si no, Dios habría buscado otro camino para salvar al hombre. Así que los mandamientos de Dios son importantes, sí, pero no solo la letra, es el espíritu. Y Dios vio que Adán en una condición perfecta, sin pecado, sin influencia de mal, Adán no pudo. Dios vio que Abraham en una condición con buena disposición no pudo. El pueblo de Israel que fueron libertados de la esclavitud de Egipto, vieron cómo el mar se abría, alimentados, saciados con agua. Ellos se comprometieron y no pudo. Entonces Dios dijo, para salvar al hombre, uno de nosotros precisa morir. Y Jesús se levantó
Y noten ustedes que cuando Dios estaba en el jardín del Edén, Adán y Eva tenían contacto directo con Dios mismo, con Dios el Padre. Habían escuchado la voz del Padre hablar, habían visto a Dios. Pero inmediatamente que el hombre cayó en pecado en Génesis capítulo 3, toda comunicación entre Dios Padre y los hombres se cortó. ¿Y sabe cómo fue posible comunicarse el cielo y la tierra? Por el único sustituto, por Jesucristo. El que podía ser el puente entre el cielo puro, santo y perfecto y esta tierra llena de pecado, es y ha sido siempre el mismo, Jesús y solo Jesús. Así que cuando ustedes leen este libro premiado de la mejor biografía de Jesús, se van a dar cuenta que en el prefacio dice: el Dios que acompañó al pueblo de Israel en todas sus peregrinaciones, que anduvo con los patriarcas, fue Cristo. Así que la voz del Padre que estuvo en el jardín del Edén, que habían escuchado Adán y Eva, no se había escuchado, pero se volvió a escuchar el día que Jesús se bautizó. Porque Jesús, viendo que Adán hizo promesas y no pudo cumplirlas, Jesús vio que Abraham hizo compromisos y no pudo cumplirlos, Jesús vio que el pueblo de Israel hizo pactos, promesas, compromisos y no pudieron cumplirlos. Entonces Jesús dijo: ha llegado el tiempo. Yo soy el representante de la humanidad y donde ellos fracasaron, yo voy a triunfar. Así que cuando Cristo se bautiza, Él está mojadito allí. El cielo se abrió y Él hizo la oración y le dice: Padre, yo quiero ser el nuevo Adán. Así habla el apóstol Pablo, que Cristo es el segundo Adán. ¿Por qué lo llama segundo Adán? Porque Cristo tiene que triunfar donde Adán, acá en el jardín del Edén, donde Adán había fracasado. Solo que Cristo está aquí, ahora en un mundo lleno de pecado. Las condiciones de este segundo Adán son más desfavorables que las de Adán el primero. Porque Adán el primero vivía en un entorno perfecto donde no había nadie más, no había malos amigos, no había mala información televisiva, no había influencia de la música estridente que hoy día escuchamos, no habían pandillas allí y aún así cayó. Mas Cristo, cuando viene a ser nuestro representante, está en un mundo lleno de pecado, una humanidad degenerada por 4000 años de pecado. Pregunto, ¿Cristo tenía ventaja o desventaja? Desventajas totales. Mas gloria a Dios, teniendo todas las desventajas, Cristo triunfó. Esto es importante, queridos hermanos, porque nuestra fe no debe estar depositada en las promesas que tú hagas. Si le has hecho promesas a Dios y le has dicho al Señor: Señor, nunca más, a esta señora que me anda guiñando el ojo, nunca más le contesto. Estos programas televisivos que me llenan la cabeza de lujuria, de pasión y me descontrolan y vienen a hacer algunas cosas, nunca más los veo. Nunca más me voy a fumar ese cigarrillo, nunca más. Tantas promesas. Promesas que no podemos cumplir. Promesas que nos frustran cuando nos damos cuenta que fracasamos y que le fallamos a Dios. Entonces el diablo hace que tú te mires a ti mismo. El diablo te distancia de Dios porque hace que no fijes la vista en Jesús, sino que la fijes en ti. Y aunque tú crees en teoría que la salvación es por gracia, tú te sientes un miserable porque no estás mirando a Jesús, te estás mirando a ti mismo. Por eso que cada vez que le fallamos a Dios, aunque nuestro sentimiento de frustración nos lleva a tener vergüenza, cuando sentimos eso es cuando más necesitamos de Jesús. Así que Cristo triunfó donde yo no puedo.
Y noten ustedes, miren estas palabras, que el cielo se abrió y después de 4000 años probablemente, donde la voz de Dios el Padre nunca se había escuchado, Jesucristo, habiendo adoptado nuestra humanidad con nuestras debilidades inocentes, Jesucristo permite que el cielo nuevamente se abra y se escuche la voz de Dios el Padre que desde Adán no se había escuchado. Y miren las palabras bonitas que esta voz habla. Una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la cultura occidental estas son palabras: oh, qué bonito, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero esa expresión es la unión de dos versículos del Antiguo Testamento. Mire, yo hace algunos años atrás fui maestro, profesor de religión. Y mandaba a los muchachos a hacer algunos trabajos de investigación. Y cuando los muchachos los mandaba a hacer trabajos de investigación, son bien interesantes. Usted le puede dar el trabajo hoy día y mañana ellos llegan con una tesis de este vuelo. Allí está, profe, mi trabajo. En mi época, cuando yo tenía que hacer un trabajo de investigación, había que comprar unas hojas de oficio grandotas. Las mayúsculas había que escribirlas con rojo y comenzar a escribir el resto. Y cuando usted necesitaba pegar un dibujo, como éramos pobres, entonces mamá encontraba algún libro por allí y mamá compraba un papel calco, diamante. Entonces lo ponía en la ventana, dijo: este libro no lo puede cortar, así que póngase a dibujar. Y había que dibujar en todos sus detalles el dibujo y luego recortar, etc. Así que cuando yo hacía un trabajo de investigación, la maestra podía tener algunas certezas. Primero, él escribió el trabajo. Y si lo escribió, algo de lo que escribió le tiene que haber quedado ahí dentro. Si ahí dentro no hay dos cables cruzados nomás, no, algo tiene que tener de cerebro. Y mientras él lee para escribir, algo está absorbiendo y por lo menos tengo certeza que el dibujo lo hizo él. Pero hoy día está muy de moda hacer unos trabajos copy-paste. Si me piden un trabajo de anatomía, yo busco en Google. Google es lo máximo. Tan bueno es Google que si le escribe usted con falta de ortografía, Google le pregunta: ¿quiso decir esto? Pues eso es lo máximo. Y usted hace clic y dice: esto es lo que necesito. Corta, pega, y hace un trabajo de un día para otro. Todo depende de si hay plata para tener tinta en la impresora. Ahí está mi trabajo. Corta y page. Entonces esa cultura estudiantil, copy-page, puede entender lo que Dios dijo en estas palabras, porque Dios hizo un copy-page de dos versículos del Antiguo Testamento. Esta expresión, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, no es inédita. Es el corta y pega de dos versículos del Antiguo Testamento. El uno es Salmo capítulo 2, versículo 7, y el otro es Isaías 42, 1 e Isaías 53. Así que lo que hizo Dios el Padre, que no había hablado por 4000 años, es fusionar estos dos versículos. Y uno, en nuestras culturas occidentales decimos: ¡ay, qué lindo! Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero para Jesús esto fue más profundo que solo lindo. Porque esta expresión arrobó a que Cristo llegase a dos certezas. Aquí han sido tremendos, ahí me ponen la Biblia. Gracias, hermanos. Esta expresión, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, arrobó a Jesús a dos certezas. La una certeza: tú eres mi Hijo. Salmo capítulo 2, versículo 7 es una profecía mesiánica que habla que de David va a salir un rey. Oiga, y a todos los seres humanos nos gusta el discurso de ser rey. Si alguien me dice a mí: oye, hermano, estamos buscando un presidente para la conferencia y uno de los nombres es el tuyo, nuestra naturaleza humana dice: oh, men, no se han equivocado. Yo soy el hombre. Porque esos discursos triunfalistas de nuevas posiciones,
con algunos privilegios, y yo tengo que estar allí. Así que cuando Cristo escuchó estas palabras, tú eres mi hijo, Él entendió automáticamente que el Padre lo había denominado a Él para ser el rey de esta raza humana caída, perversa y pecadora. Yo pregunto, ¿cuántos queremos estar bajo el reinado de Dios? Pronto. Pronto, muy pronto. Así que Cristo, cuando Él escucha estas palabras, tú eres mi hijo, Cristo se alegra porque sabe que Él, por Dios, es el escogido, el nuevo rey que muy pronto gobernará con justicia y equidad. Pero no, el pasaje no terminó allí. Porque junto con mostrarle la mitad de este pasaje que dice, tú eres mi hijo, un pasaje que aludía al Mesías como rey, agregó estas otras palabras que estaban en otra porción de la profecía bíblica. En quien tengo complacencia, de Isaías 42, 1 y 2 e Isaías 53. ¿Qué hay en Isaías 42, 1 y 2 a Isaías 53? Está la descripción de un Mesías. Y los romanos eran un pueblo que había subyugado a los judíos, y los judíos veían en esta profecía de un rey, veían el anhelo de que ese rey tenga tanto poder, tanto poderío, tanta fuerza, que ponga en su sitio a esos romanos para que entiendan que nosotros somos una nación particular. Pero habían malentendido las profecías bíblicas y habían descuidado lo que ahí dice Isaías 42, versículo 1 y 2, Isaías 53, que allí se hace la narrativa de un Mesías, pero que para poder ser el salvador de la raza humana, que antes de poder ser el rey de esta raza humana, el Salvador precisaba morir. Así que cuando usted escucha esta expresión, este es mi hijo amado, a Jesús le gustó el discurso. Porque el Padre me está denominando como rey. Pero cuando escuchó la otra expresión, en quien tengo complacencia, Jesucristo llegó también inevitablemente a esta conclusión. Para poder ser el rey de esta raza humana, tengo que morir por ellos. Y ahí en Isaías 53 está esta descripción fantástica, extraordinaria, que dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo asume ser el Redentor. Cristo asume ser el rey, pero antes de lucir la corona de oro, es necesario lucir la corona de espinas. Pero qué atrayente es la corona de oro: gloria, poderío, riquezas, magnánimo. Ese discurso nos gusta a nosotros. Siempre los discursos triunfalistas son agradables. Pero el discurso de sacrificio, entrega, abnegación, disciplina, son cosas que no me agradan mucho, y ojalá que ese sermón no lo prediquen. Nos gustan las glorias, nos gustan los triunfos, nos gusta la corona de oro, pero sacrificio, entrega y abnegación son discursos, difíciles. Mas Cristo asumió el plan completo. Asumió ser el representante para ser rey, pero antes de ser rey también aceptó ser nuestro sacrificio. Y Él vivió una vida perfecta, sin pecado, gloria a Dios. Adán estaba en un entorno perfecto, sin pandillas, sin mala influencia. Cristo, después de 4000 años, estaba con una estatura distinta, con las debilidades inocentes, expuesto al hambre, a la sed, etcétera, con una influencia terrible, una lujuria descontrolada, un egoísmo, un egocentrismo, un materialismo imperante. Y en medio de ese entorno, Cristo triunfó.
triunfó para ser nuestro Rey. Y habiendo vivido una vida perfecta, murió una muerte que Él no merecía, para que tú y yo seamos salvos. El plan de la salvación consiste en que cuando usted falla miserablemente, aunque usted tenga buenas intenciones, pero a la semana siguiente, al día siguiente, usted vuelva a tropezar con la misma piedra, se siente usted miserable, se siente usted caído, avergonzado. El plan de la salvación está hecho para que miremos a Jesús, porque Él no falló. Por eso que Cristo es nuestro Salvador. San Juan capítulo 3, versículo 17 reza de la siguiente manera: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Usted cree esto? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, siendo habilitado por su Santo Espíritu. Así que aquí cobra realce nuevamente lo que hemos venido hablando esta semana. Si hay algo que yo necesito para vencer el pecado en mi vida, es el don maravilloso de su Santo Espíritu. Si yo puedo ser salvo, no es en virtud de que yo haya vencido el pecado. Si yo puedo ser salvo, es en virtud de que habiendo cometido pecado, Cristo se humanizó, se encarnó, vivió una vida completa sin pecado y Cristo triunfó. Si puedo ser salvo, es por sus muchas misericordias. Y es en virtud de la victoria de Cristo, no de la mía. Pero el Evangelio tiene tanto poder que no solo nos perdona, porque hay un mundo, y no solo el mundo, dice el apóstol Pablo que este mundo es el teatro del universo. Aquí a este mundo que está es lo único enfermo de este sistema, es lo único contaminado con el pecado. Los mundos no caídos, los seres celestiales y angelicales contemplan en este teatro cómo se desenvuelve la historia de la salvación. Ellos miran con asombro y se asombrarán cuando vean que los caídos y los perdidos pueden ser restaurados a la imagen de su Dios por obra del Espíritu Santo. Así que entienda esto: si yo puedo ser salvo, no es en virtud de que un día yo hice una promesa: Señor, nunca más lo hago y nunca más en el nombre del Señor lo voy a hacer nunca más. Y usted vuelve a caer a la semana siguiente. No son sus promesas las que deben ser nuestra confianza. Son las promesas de Dios. Porque Dios prometió un Salvador. Y llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí está lo que movimos toda esta semana. Que el primer milagro que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida es transformar mi carácter. ¿Cuántos necesitan que el Espíritu de Dios transforme nuestro carácter? Porque yo tengo luchas. Yo les hablé de lo incómodo que es predicar cuando tenemos a la esposa cerca. Gracias por llevarte a mi esposa 2 días. Yo pude predicar en libertad. Porque tenemos debilidades heredadas, cultivadas y adquiridas que las maquillamos muy bien, pero que tu mujer las conoce. Puedes asombrar al pastor, a los hermanitos de iglesia, y a quien tú quieras, pero no a tu esposa. Sí, yo digo lo mismo, hermano, misericordia, Dios tenga de nosotros. Pero el poder del Evangelio es tanto, la habilitación y el poder de su Santo Espíritu es tanto,
Santo que no solo te abraza y te acepta. Si tienes un corazón dispuesto, el Espíritu Santo quiere llenarte, sacar esos tumores de arrogancia, de orgullo, de lujuria, de materialismo y llenarnos de las virtudes del carácter de Dios. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. No vamos a pedir que levanten la mano los que alguna vez cometieron adulterio porque no queremos recordar causas del pasado. Pero hablamos que el espíritu de la ley es más prioritario que la letra fría de la ley. Y es posible que con disciplina, con una buena máscara, usted cumpla la fría letra de la ley, mas no su espíritu. Y aunque nunca haya cometido adulterio, ganas no le faltaron. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis. Señor, eso es tremendo. Porque los judíos sufrían con 613 mandamientos. Yo les contaba esta semana a ese muchacho que dijo, pastor, ¿usted cree que haya alguien que pueda guardar los 10 mandamientos? Porque yo llevo 8. Están faltando 2 nomás. Es un muchacho, qué bueno que no naciste en los tiempos de Cristo, porque esos tenían 613 mandamientos. Tú sufres con 10, imagínate en esa época. Y en torno al sábado había 1531 regulaciones, así que el sábado era terrible. Pero el Espíritu de Dios quiere ayudarnos a que esa lujuria que disfrazamos muy bien con santa piedad, que la tapamos con unas gafas bien oscuras y grandes, así que crean que estás mirando para allá porque no se te ven tus ojos, pero tú eres honesto y sabes que estuviste mirando cómo va ella por ahí. ¿Oíste y que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Perdonar era bien interesante en esa época porque había una ley que se llamaba la ley de la restitución que está en Levíticos. Si tu carnero mata a uno de mis carneros, ellos iban a pedir perdón, pero junto con pedir perdón tenían que llevar otro carnero. Si no, ¿qué vamos a comer? Sí, yo puedo perdonarte que tu carnero se pasó la reja, la cerca y mató al mío. Yo puedo perdonarte, pero ellos tenían que ir a pedir perdón con una actitud y con un carnero al lado para restituir lo que habían roto. Si un muchacho, a mí me encanta porque nosotros le decimos a nuestro muchacho Juanito Martín, que algunos creen que los hijos de los pastores son como el niño Jesús. ¿No es cierto, pastor? Pero nuestros hijos son igual que los suyos. Así que allí estaba mi muchacho y llegaron peleando y Juan Martín le pegó a un niño. Anda a pedir perdón. En esa época cuando los niños se peleaban era bien interesante pedir perdón. Porque si el niño le había pegado un piñazo, vienes a pedirme perdón. Gloria a Dios. Yo voy a perdonarte, hermano. Pero como existe la ley de la restitución, si tú me pegaste un piñazo, te voy a perdonar con ganas. Prepárate porque te voy a perdonar. Esa era la ley. Ojo por ojo, diente por diente. No les voy a contar cómo era la ley cuando se descubría que alguien cometió adulterio. Brother, yo voy a perdonarte. Pero ya sabes cómo es esto. Eso es difícil. Ojo por ojo, diente por diente. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero miren la locura que pide Dios. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos.
Pastor, ¿cómo me pide que ame a esa mujer si esa mujer se acostó con mi marido? Eso pasa en nuestra iglesia. ¿Cómo me pide, pastor, que yo ame a ese tipo si yo le presté $2,000 y dijo mañana te lo devuelvo y hasta ahora lo estoy esperando? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacedles el bien a los que nos aborrecen y orad por aquellos que nos ultrajan. Sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Qué es más fácil? No matar, no robar, no adulterar. Pero cuando Cristo habló el espíritu de la ley, varios que cumplían la letra de la ley se dieron cuenta que en el espíritu de la ley bastantes veces la habían pasado a llevar. ¿Quién puede hacer que esté caído? Yo estoy arrepentido, pero necesito, Señor, rehabilitarme. Ay, Señor, estoy en este mundo, he aprendido a orar, venga a nosotros tu reino. Pero en realidad no quiero que vengas todavía porque estoy en pleno desarrollo profesional. Venga a nosotros tu reino, pero espérate, Señor, porque quiero construirme un reino bien cómodo aquí en esta tierra primero. Más desafiante, hágase tu voluntad. Qué difícil es pedir que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida, porque a veces esos propósitos son distintos de los nuestros. Ay, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero cuando el Señor revela su voluntad, experimentamos la lucha de hacer nuestra voluntad y no la de Él. ¿Quién puede ayudarnos a que nuestra visión se alinee con la visión de Dios? ¿Quién puede ayudarnos a no amar las riquezas de este mundo? Porque yo le contaba, apreciado hermano, esta semana yo he disfrutado de las cosas lindas que aquí en este país hay. Y si fuera por mí, yo me quedo. Porque los pantalones valen 4 veces más barato que en mi tierra. Hay muchas bondades y virtudes que quizás en nuestros países no hemos podido tener y aquí las tenemos. Pero no nos hemos dado cuenta y hemos comenzado en esta cultura de este mundo. Cuando digo cultura son los axiomas que se mueven en todo el globo. Es la cultura del consumo, la cultura del materialismo, la cultura de acumular, la cultura de tener y no saciamos nuestra alma, pero la vida se nos va en buscar más y más. Y ante eso, este sermón que hemos estudiado toda esta semana, el Señor dice: no podéis servir a 2 señores, porque se va a aborrecer al uno y se va a amar al otro, se estimará a uno y se menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y vimos lo terrible que es cuando uno invierte esta tabla de prioridades. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, porque si usted se alinea primero con Dios, Dios ordenará la pirámide de sus prioridades, y aunque seamos buenos para el trabajo no irá en desmedro de tu salud, de tu familia y de tu paternidad. Porque cuando se equivocan las prioridades y el orden de los valores que el Cristo estableció en esta alta expectativa que Dios tiene de los que profesan su nombre, equivocamos el camino y en la búsqueda de la plenitud comenzamos a buscar cosas, a tener cosas, a trabajar más, porque hay que trabajar en 2 o 3 trabajos para poder mantener ese estándar alto de calidad de vida, cuando podría estar más con mis hijos, compartir más con ellos, si decidiese tener aquí y ahora un estilo de vida más sencillo y más simple. Ah, Señor, esto está complicado. Y finalmente, como Pedro era un tipazo que siempre preguntaba y decía todo lo que sentía, Pedro dijo así: wow, qué sermón. Solo tengo una pregunta.
Dale, Pedro, echa la pregunta. El sermón está bien bonito, bastante desafiante. Oh, porque hay algunas cosas que mi señora no conoce, pero que yo tengo lucha. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá alcanzar ese alto ideal? Y Jesús se sonrió y le dijo con todas sus letras a Pedro: para ustedes es imposible. Gloria a Dios que es imposible para nosotros. Para ti es imposible, pero para Dios todo es posible. Y el sermón concluyó como vamos a concluir en esta mañana tarde. ¿Cómo lo hacemos entonces, Señor? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis darle buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Aquel que habilitó a Jesús para vivir una vida victoriosa, una vida completa, Él puede habilitarte en cada una de tus caídas para que la victoria de Cristo sea ganada en tu vida interior. Yo necesito del Espíritu Santo. Estoy cansado de esa falsa religiosidad que viene el sábado, se pone la mejor ropita que tiene, y todos los días tropezamos con las mismas piedras. El Espíritu Santo quiere transformarnos. Cristo ganó una victoria que tú no puedes ganar por ti mismo. Pero la victoria de Cristo es tan grande que siendo un pecador caído, miserable y muchas veces derrotado, el Espíritu Santo también participa en esta redención y quiere mostrarle al mundo entero y al diablo mismo que aunque desgració tu vida con tus malas decisiones cuando te endulzó y te sedujo en el pecado, Cristo quiere mostrarle que Dios hará todo para que el pecado no tenga dominio en nosotros. Yo quiero invitar a Carlos. Carlos va a cantar. Y mientras Carlos canta, si hay alguien que necesita ser transformado por su espíritu, si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su Salvador, para que la victoria de Cristo sea acreditada a tu cuenta, y si hay alguien que quiere que el Espíritu Santo lo llene para vencer en esas debilidades, mientras Carlos canta, ponte en pie. Deja de hacer promesas a Dios que no puedes cumplir. Hubo alguien que ya cumplió todas las condiciones. Cree en Jesús. Y pide el ofrecimiento de Cristo, pidan el Espíritu Santo. Si ese es tu deseo, mientras Carlos canta esta alabanza, dile al Señor, me pongo en pie, porque quiero que el cielo y el universo me vea, porque anhelo ser transformado por tu Espíritu.